básicas, los aprendizajes específicos que son los desempeños, las actividades de recursos, los contenidos que se deben priorizar y la evaluación, evidencias y criterios. O sea, yo siempre les digo a los colegios, pensar el microcurrículo es ponerle 2 o 3 columnas al mesocurrículo. Y en ese marco, por eso a mí a veces me llama la atención, conozco colegios aquí en Bogotá que les piden planeación de área o la programación por área, les piden mallas curriculares, les piden plan de aula y luego plan de clase. Y es una excesiva instrumentalización, Cuando yo era coordinador, a mí me llamaba mucho la atención que cuando, bueno, en mi época no había computadores o los computadores hasta ahora comenzaban a aparecer. Entonces uno les pedía la programación y uno leía la programación del año anterior con la nueva y lo único que le habían cambiado era el año. Sí. O sea, y aquí el asunto es, aquí no. No, es que en este marco, digamos que formalmente, o sea, nosotros como institución no deberíamos estar pidiendo programaciones de área todos los años. Ahora, los planes de aula, para mí el plan de aula es el mismo del plan de clases. O sea, yo no le he encontrado todavía diferencias, pero igual. Lo que me han mostrado algunos colegios es que en el plan de clases dicen el tiempo esperado y en el plan y en el de aula el realizado. Entonces uno dice, pues espérese. O sea, por eso los maestros copian, pegan, pues uno se cansa de eso. Entonces aquí el asunto es, si nosotros tenemos una construcción macro y una construcción meso, formalmente, o sea, los maestros no deberían estar todos los años haciendo programaciones. Ahora, lo otro, cuando nosotros estamos trabajando desde las metas de aprendizaje, lo tenemos que hacer con una mirada y es de trayectoria educativa completa. O sea, tenemos que tener enlace cómo llega en primero y cómo va a terminar en 11. Pero como una secuencia en donde no se rompa. Entonces el maestro que estaba en octavo le dice al maestro, es lo que en Cuba denominan las entregas pedagógicas. O sea, una entrega pedagógica es cuando un maestro se sienta con otro maestro y le dice, mire, con este curso yo llegué hasta aquí, llegué por estos motivos, ojo con estos estudiantes que requieren más ayuda que estos otros. Entonces lleve, digamos, actividades diferenciales. Aquí en Bogotá hay un colegio que se llama, que es de aquí en Gativá, Rodrigo Ginás. El de, bueno. Sí, Rodolfo Ginás, gracias, profe. Bueno, ya saben que mi lateralidad, yo por eso tengo que usar el Waze para poder llegar a algún lugar. El asunto, por una experiencia muy bonita que conocí en el colegio, fue que las maestras tenían divididos los niños por áreas. Solamente ellas sabían por qué estaban divididos por áreas. O, digamos, ella, el rector, el coordinador, pues sabían. Los papás ni los estudiantes sabían, porque cuando había un cambio de clases, ellos tenían que irse para un salón y otros niños iban para otro salón. Dividían el grupo y los dividían teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje para poder trabajar de manera diferencial con los niños. Mire, yo a veces, en términos personales, yo fui educado en escuela unitaria. Yo soy llanero, soy de Castilla la Nueva y
hasta cuarto de primaria yo estuve en escuela unitaria. Y la profe nuestra, en esa escuela, enseñaba, o sea, éramos 30 en un salón, revueltos de primero a quinto, y a todos nos enseñaba por igual. Pero las actividades eran diferentes. ¿Qué sucede? Que uno de niño es muy esponja, absorbe mucho. ¿Qué me sucedió cuando yo llegué aquí a Bogotá? Que llegué al Liceo Hermano Miguel de la Salle. Además porque todo el mundo piensa que la educación con los curas era la mejor. Así era mi papá también, y mi mamá. Y mi mamá es maestra. Bueno, el hecho es que yo llegué quinto de primaria y sufrí mi primera expulsión. Yo digo mi primera expulsión porque le dijeron a mi papá, a su hijo no lo recibimos más. Pues, ¿qué hace un niño cuando termina las actividades que le ponen en la clase? No, va y le ayuda a otros. No, uno va y le ayuda. Lo que pasa es que usted entiende que uno está molestando, pero uno está ayudando. El asunto es ese, es que formalmente, ¿qué nos sucede a nosotros como maestros? Hay un estudio de sociología de la universidad en donde mostraba que los maestros enseñamos como aprendemos. Primero eso. Y dos, que formalmente los maestros llevamos unas actividades relacionadas con el tema y se las aplicamos a todos por igual. Pero nosotros sabemos que en ese curso hay niños que tienen más problemas que otros, pero no los trabajamos de manera diferencial. Hay una escritora Machado, una española, que se llama La arquitectura del aula, en donde ella dice que los maestros fuera del aula son médicos, consejeros, terapeutas, mejor dicho, son papá y mamá, fuera del aula. Cuando llegan al aula, se les olvida todo eso que saben de los niños. O sea, es como si hubieran dado un delete. Y formalmente, nosotros como maestros sabemos, venga, si por ejemplo, en evaluación, hay un tema que me encanta cómo se pasa la evaluación, cómo controla una evaluación como comprensión. Y el asunto es, venga, si nosotros sabemos que los niños no saben, ¿para qué hacemos la evaluación? Sí, ya vamos a saberle el resultado. O para decir que sí, que los niños no saben, no estudian. Entonces, si lo sabemos, ¿para qué evaluamos? No, sí, pero... Ahora, ¿pero qué hacemos nosotros con esos resultados? Cuando yo estuve coordinando el trabajo de aprobar, eso se hizo en la segunda administración, no, creo que fue con Óscar Sánchez, que salió la estrategia de aprobar, creo que fue con Óscar Sánchez, que estaba Patricia Burítica como subsecretaria de Calidad y Pertinencia. Estábamos iniciando un proceso que después se quedó, y es sobre el uso pedagógico de los resultados de las pruebas. ¿Qué hacemos con ellos? Y entonces una de las hipótesis era, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son los vacíos, las ausencias, los problemas que tienen los niños para aprender? Y eso es lo primero que nosotros deberíamos atacar, esos vacíos, o esas ausencias, esos retenes. Porque si el niño no logra llenar ese vacío, no va a aprender. Y así le pongamos la misma recuperación 20 veces, la misma recuperación la pierde 20 veces. Y entonces, creo que aquí el asunto es, pensar que nuestro papel es que el niño aprenda. Pero para asegurar que el niño aprende debemos saber y debemos declarar qué es lo que tiene que aprender. Pero aprender, y aquí ya con esto cierro, aprender hay que tener en cuenta que es diferente a información y a conocimiento.
Yo soy uno de los que afirmo que los maestros muchas veces en las clases lo que hacen es transmitir información, no enseñan, transmiten información. O sea, ¿qué es información? Pues todo lo que está en los libros, todo lo que está digamos, en la vida diaria, en las redes. Todo eso es información. Y muchas veces de esa información la utilizamos y eso es lo que nosotros preparamos la clase y con ella informamos y transmitimos esa información. Esa información se vuelve conocimiento cuando el niño es capaz de interpretarla, de comprenderla, de posicionarse sobre ella, de poder hacer una interacción con esa información. Ya el niño, cuando adquiere conocimiento, es capaz de hablar con otros sobre el mismo tema desde diferentes puntos, desde donde él entendió. Ahí hay conocimiento. Y hay aprendizaje cuando el niño es capaz de aplicar ese conocimiento en la vida real. O sea, ya cuando hace transferencia. Por ejemplo, y yo digo con esto voy a cerrar y para que me dieran cuenta allá adentro. A mi hijo menor, o sea, y con esto de verdad que cierro. A mi hijo menor, o sea, él estudiaba en un colegio privado y allá la calificación mínima probatoria era 7.5. Pero mi hijo en matemáticas, en quinto de primaria, mi hijo menor, yo tengo 2 hijos, el menor, era de esos nerds que, o sea, 9.5 y se ponía bravo. Y un día le dije a mi hijo, Sergi, porfa, baja y compra una gaseosa y le di un billete de 5.000 pesos. Bajó, subió, y le dije los vueltos. Me di cuenta que mi hijo no sabía matemáticas. Sabía resolver los ejercicios de matemáticas. Pero en la vida real no había aprendido. Bueno, compañeros, aquí los dejo. Además, porque... Entonces... Los cuentos que de pronto nosotros analizamos en cuanto a literatura, y cuando hacemos el programa de literatura y veamos el programa de historia, entonces vemos que los niños, por decir algo, en literatura ven mitología griega en 6º grado, pero en historia la ven en 8º grado, por decir algo. ¿Qué posibilidad? Bueno, uno puede hacer lo que uno quiera, ¿no es cierto? Sin embargo, no sé por qué hay como esos temores de poder de verdad organizar absolutamente todo. Y en alguna ocasión, en pandemia, hicimos nosotros un video en donde hablamos del Renacimiento para 10º grado y el profe de matemáticas hizo su presentación, su postura de cómo había sido la matemática en el Renacimiento, en historia qué había ocurrido en el Renacimiento, en arte cuáles habían sido, en literatura las obras, etc. Entonces dijimos que bueno, si pudiéramos hacerlo, cierto. Pero no sé, hay temor de pronto, el niño en historia, o yo pienso, el niño en literatura tiene que ver edad media en 10º grado, pero en historia la vio en 7º grado y no hay más que hacer. ¿Sí? Entonces, pero es que escuchándote, decir, qué maravilla que el niño pudiera estar este periodo edad media total en todo, matemáticas, ciencias, que hubo en ciencias en esa época, en todo. Eso se logra cuando hay voluntad. Para mí todo este asunto se reduce a esa expresión, voluntad. O sea, si nosotros tenemos voluntad para cambiar, o sea, nos sumamos, nos metemos, sí, que nos cuestionamos, que no nos gusta, pero espérese. Mire, a mí siempre, yo que he llegado a muchos lugares, siempre es, los rectores siempre dicen, es que con los profes del 2277 son los más complicados, porque a los del 278 les pueden decir, digamos, hay que hacer
la concertación de objetivos, y entonces ya uno los puede inducir, pero es que pero para mi sorpresa, o sea, preciso la rectora que me estaba hablando de esa manera, que era en Valledupar, de Loperena Garupal, los maestros más activos en este proceso fueron los del 2277. O sea, que aquí el asunto no es de a qué régimen pertenezco. ¿Sí? Yo ayer por la noche, o sea, yo estas 2 semanas pasadas estuve haciendo digamos, trabajo académico, una semana en Bello, la otra semana en Pereira, y hay un colegio de Bello, donde con los profes nos reunimos a las 8 de la noche y trabajamos hasta las 10 de la noche. Y a ellos no les están diciendo que les van a dar horas extras, no les están diciendo que, además, con otra desventaja que, o sea, yo les decía, yo no puedo creer que el sindicato no apoye, sin ARL, por ejemplo. Entonces, a mí eso, digamos, me llama la atención. En Pereira sucede exactamente igual. Los maestros sin ARL. Sí, ya se me metieron acá cosas del sindicato. Pero aquí el asunto es, o sea, cuando hay voluntad de los maestros, vean, que comienzan a abrir espacios, y lo que yo les he dicho a los maestros, o sea, a mí la vida me ha tratado muy bien. O sea, mi cuñado es como mi luz. Bueno, yo digo mi cuñado, ya claro, mi cuñado no es traqueto. Lo que pasa es que mi hermana menor también era docente, pero hace ya 20 años decidió irse de claustro. Y entonces cuando ella se despidió dijo, me voy a casar con Dios. Si ella se casó con Dios, pues el man es mi cuñado. ¿Sí? Bueno, no, pero de verdad, profe, es que esto se requiere voluntad, nada más, y no tenerle miedo al cambio. O sea, es eso, no tenerle miedo al cambio. Que sí, mire, aquí no vamos a hacer nada nuevo, de verdad, aquí no vamos a hacer nada nuevo. Todo lo que he dicho, nosotros lo sabemos. El asunto es, venga, ¿cómo lo comenzamos a retomar? En donde todos compartamos. Ahora, que habrá un momento. Yo ahorita voy para el John F. Kennedy. Con John F. Kennedy ya iniciamos este proceso. Y ya con ellos hoy vamos a ver aprendizajes fundamentales. Y igual, se han hecho así convocatorias, o sea, trabajo con un grupo, vienen convocatorias docentes y todos los docentes participan. Y eso es. Ahora, en Atavanza, que también lo estamos abordando, también se hace con consejo académico. Y se está dando. Pero esto es simplemente, lo otro es que, yo digo siempre para finalizar, lo otro es que aquí no es que ustedes hagan lo que yo diga. No, aquí se hace lo que ustedes digan. A mí la madre rectora, la hermana rectora de la Normal Superior de Barranca Bermeja, digamos, después de haber dado una charla así de 2 horas, me dijo, además yo estaba mucho más joven, me dijo, mire, mijito, todo lo que usted ha dicho me parece encantador, me fascina, me encanta, me gusta, pero aquí se hace lo que nosotras digamos. Entonces, en esto uno tiene que aprenderse a calzar los zapatos del colegio, no que el colegio se calce los zapatos de uno. Entonces, compañeros, ahora sí termino. ¿Señor? Esa es la que vamos a construir el 27 de marzo, me dijo Francisco. No, hasta las 9. Porque una pregunta un poquito a partir de lo que señalas, para que intentemos resolverla casi, porque es que esto ya lo hemos vivido. Sí. Esto lo vivimos cuando la reorganización curricular por ciclos, que estaba toda esa propuesta.
y justamente al final lo que uno encuentra es que hay seres humanos sujetos que tienen temores, que tienen también tienen como un ego, porque el ego es una cosa muy fuerte también. Porque justamente algún compañero decía, mire, es muy interesante lo de la edad media y todo eso, pero es que ahí en el trasfondo hay que hay una área más importante que la otra. Y cuando yo digo eso, por ejemplo, pues yo me estoy colocando en un nivel respecto del otro y empieza el otro a dominarme o a exigirme o a tirar línea y yo me apego o no me apego o hago la resistencia, ¿no? Porque ya aparece la cuestión de la resistencia. Entonces la pregunta a la comunidad y al cuerpo docente es ¿por qué no se puede hacer eso que está diciendo Edilberto? ¿Qué sería la barrera? ¿Cuáles serían los obstáculos? E identificando esos obstáculos podemos empezar a trabajar para superarlos. Yo tengo muy claro algunos aspectos, algunas situaciones históricas, por ejemplo la promoción. La promoción es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de poder y yo no dejo pasar a un niño porque el que llegue al otro curso va a decir, uy, ese niño pasó y no sabe nada, y ese profe es malo. O el que venía ahí es malo. Y son frases que aparecen ahí. Están ahí y no nos las decimos. No nos las decimos y hay que partir de eso, de decir eso. Entonces, si uno apuesta a un trabajo por ciclos, pues tenerle fe al otro. Si estuvo un año allá en primero, no sabe leer, no sabe escribir, pero si la promoción es por ciclos, pues habría un tiempo en desarrollo del segundo donde el niño va a aprender. Esperemos que sí. Entonces ahí son cosas que aparecen y es que está en juego mi imagen, está en juego lo que piensa el otro de mí, está en juego mi área como más importante que la otra o menos importante. Entonces ese tipo de cosas son las que hay que poner un poquito a llegar a los acuerdos institucionales un poco de creer que el otro está haciendo su trabajo, porque a veces nos encontramos con situaciones y se desbarata esa imagen, se desbarata esa representación y aparece, yo no sé qué le enseñaron y lo decimos nosotros mismos los maestros. Entonces es una duda del trabajo del otro y eso es una cosa muy grave. Es una cosa muy grave que uno se va en contra de eso que él señalaba y es la unidad. O sea, aquí dentro del mismo colegio algunos consideramos que somos mejores maestros que otros sin habernos tomado el tiempo de escuchar al otro, de mirar al otro, de escucharles el cuento también. Entonces son parte de esos acuerdos institucionales y de ser generosos. Un poco lo veo yo así, ser generosos es, mire, reconocer que tengo dificultades con un estudiante, eso no quiere decir que usted sea mal maestro. Quiere decir que el estudiante es complejo y que solo no puedo. Pero es difícil, o sea, no, es difícil romper esa idea del maestro que se la sabe todas, que el maestro que tiene que dar cuenta de todo un conocimiento y todo eso, no, a partir de la humildad de que no sabemos también. Entonces es eso, esa es la pregunta que yo quiero porque esto ya lo hemos vivido mucho tiempo y al momento de ceder, por ejemplo en eso, bueno, vamos a coger ciclos y nos quitamos el problema de la promoción. En primero, por ejemplo, nos quitamos el problema de la promoción y pasan todos. Pero de todas maneras Es que yo no he dicho que no haya evaluación, claro, a evaluación tiene que haber. Y ahí viene otro punto, listo. Hablamos, mira, la evaluación la defendemos cuando es para el estudiante, pero cuando me la van a hacer a mí como 1278, esto quitemos la evaluación. Entonces eso es una contradicción. Eso es una contradicción en la educación. O sea, que exijamos evaluación para el estudiante, pero en el sindicato donde estemos trabajando quitemos la evaluación. Y todos necesitamos que nos evalúen. Entonces, ese era mi punto de vista que quería poner acá, porque es que a veces sí, todos decimos, sí, esto es bueno, esto es chévere, pero cuando empezamos a llegar y tenemos que ceder en ciertas cosas, ahí sí no me toque mi área es la que más sabe, mi área es la que menos puede, etc. Y ahorita no hay tiempo para compartir nunca. Es que eso es lo que a mí me asombra. Todo esto que dijo Carlitos, todo eso se ha cuestionado, lo que tú nos comentaste hoy. Hemos dicho aquí siempre que nuestras reuniones sean para compartir lo que nos funciona o lo que no nos funciona.
pero siempre venimos a unas teorías que son muy interesantes. Pero nunca está el tiempo para sentarnos con distintas áreas y decir, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Oiga, mire, yo, de casualidad uno comenta, mira, profe, veo que tú estás viendo allá un video de los vikingos, mira, yo estoy hablando de dioses griegos y tú de dioses, bueno, ¿por qué no unimos? Esas son las propuestas, pero son propuestas de, claro, son pasos, sí, pero volvemos a insistir que nuestras reuniones y que nuestras semanas institucionales ojalá fueran eso, construir el currículo para este colegio, para el Antonio Villegas. Creo, o sea, estoy recordando lo que cuando yo le dije a mi papá que me iba a casar, mi papá me dijo, tiene que aprender a perder para ganar. Entonces yo los invito a eso. Aprendan a perder. Porque en la medida en que nosotros comenzamos a desprendernos de posiciones, comenzamos a desprendernos de cosas, vamos a encontrar en el otro una riqueza que también me estaba haciendo falta. Yo creo que por eso llevo 40 años con la misma mujer. Porque en ese marco, o sea, uno sí renuncia a muchas cosas, pero también obtiene otras. Y creo que eso es el ejercicio que hay que hacer. O sea, si nosotros no estamos dispuestos a perder para ganar, o sea, nadie lo va a cambiar. Por eso decía, esto es un asunto de voluntad. Y de una voluntad sincera. Ahora, que no todos los profesores se comienza a hacer con los que quieran. Porque aquí el asunto también es, hay maestros que, o sea, que se resisten hasta que no ven que las cosas sí funcionan. Cuando ven que las cosas funcionan, comienzan muy tímidamente a acercarse, porque ya les da pena. Pero lo hacen. Por eso el efecto de bola de nieve. Hay que ir andando. Porque, o sea, no puedo echarme el discurso sobre eso. O sea, para mí esa es la respuesta. Bueno. Bueno, entonces digamos,